Estaremos viendo segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18. La escritura dice de la siguiente manera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El tema se titula Creciendo en gracia y conocimiento. En el capítulo 3 podemos notar que el apóstol Pedro está tocando el tema del día del Señor. Y este mismo tema estaba siendo utilizado por un sector de oponentes que con gran sarcasmo se burlaban de los creyentes que creían en la promesa del advenimiento. Advenimiento significa llegada, venida, aparición, arribo. Los burladores decían, según de Pedro 3:4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que nuestros padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. La intención de este grupo de burladores era sembrar duda en la congregación, en cada persona, que cada creyente tuviera desconfianza, incertidumbre. Su argumento que estaban diciendo los burladores estaba poniendo en serios aprietos a la congregación. En esta forma, un creyente no podía comprobar que Jesús estaba aquí en la tierra. Era una promesa que estaba por venir, pero habían pasado mucho tiempo, como en la actualidad han pasado 2000 años y esa promesa no se ha cumplido. Así que aquel grupo de burladores tomaban esa misma promesa y le daban otro curso para crear duda en el creyente. Los creyentes no le daban crédito a las palabras que escuchaban, pero el apóstol Pedro, que estaba muy atento a su congregación y muy atento a los burladores, detectó cuidadosamente el peligro en el que se encontraba la congregación y todo lo que este tipo de gente estaba aseverando. Pero también se dio cuenta que la fragilidad que tenía la iglesia prácticamente dependía de un hilo. La iglesia era una iglesia joven, inexperta en asuntos teológicos. Así que aquella promesa no cumplida estaba ocasionando que la iglesia, prácticamente sus cimientos temblaran. Hablo de los creyentes. El apóstol Pedro se dirige por segunda ocasión a esta iglesia con el firme propósito de alentarlos. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2. En la Biblia, Nueva Versión Internacional, dice así: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras de los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que nos dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. En esos versículos el apóstol Pedro se dirige, dice, para refrescar en la memoria que los profetas, Jesucristo mismo y los apóstoles decían: en los posteros tiempos habrá burladores, gente que se va a burlar de ustedes, gente que se va a reír de su fe, de su convicción, de su religión. Prácticamente el creyente va a ser la burla del mundo, porque se burlan de que creemos en un Dios que no vemos, en un Dios que aparentemente no ha cumplido su promesa del advenimiento. La burla era muy constante, sobre todo porque la promesa de su advenimiento no se había cumplido. Así que eso estaba ocasionando que el creyente se pusiera de una manera a dudar de esa misma promesa. Pero no estoy hablando de un creyente verdadero, estoy hablando posiblemente de un miembro que es inconstante, de doble ánimo, que es tibio, que no tiene conocimiento de la Biblia y que no tiene madurez. El creyente firme ese no va a dudar, entiende que en su momento Dios va a cumplir su promesa. Pero un congregante que es muy inconstante en congregarse, que es de doble ánimo, que solamente viene cuando quiere, cuando trae ánimo, o que no tiene conocimiento ni madurez, va a ser presa fácil de un burlador. El burlador puede ser cualquiera de afuera, aún una persona que no conozca Biblia, se va a burlar de usted. Y es ahí donde usted tiene que tener una firme convicción en quién ha creído. El creyente inmaduro puede cometer el error de prestar atención a la burla y dejar de asistir y de darle la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Por este motivo el apóstol Pedro le refrescó la memoria a la congregación
de que los profetas, Jesucristo y los mismos apóstoles habían dicho que en otros tiempos vendrían los burladores. Así que no era nada nuevo. Prácticamente los hombres de Dios esperaban que un día aparecieran los burladores, al igual que los apóstatas. Ya mismo Jesucristo había advertido. El apóstol Pedro, de una manera muy íntegra, se va a dirigir a la congregación para aclarar ese tema, para que la congregación tuviera en cuenta muy clara lo que es el tema del advinimiento, que no tuviera ninguna duda, para que la burla que le hacían no causara ningún estrago. Entonces el apóstol Pedro va a trazar las escrituras para que la congregación conozca realmente ese tema, el tema del día del Señor. Y no nos referimos al sábado o día de reposo, sino a su venida. Pero esa venida no va a ser como algunos la creen, ni como muchos la han contado, ni como la ha contado Hollywood. Ese día es día de juicio. Según de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición del hombre impío. Según de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Según de Pedro 3:12. Esperando y apresurándonos para la venida de Dios, en el cual los cielos incendiándose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. Ese es el día del Señor, completamente muy diferente a lo que la iglesia cree, le han enseñado. Y Pedro dice, este es realmente el día del Señor y un día llegará. Si la tierra va a ser quemada, si los cielos y la tierra que ahora existen no existen, ¿para dónde iremos? ¿Para dónde nos vamos a mover? Es el momento de tener una convicción firme de lo que es creerle a Dios. El apóstol Pedro deja muy en claro que el día del Señor vendrá, algún día vendrá. Pero también el apóstol Pedro no quiso dejar ningún margen de duda en la congregación. Él no quiso darle motivo a los burladores diciendo, bueno, ¿y por qué no aparece ese gran día? Así que el apóstol Pedro menciona en la segunda carta, capítulo 3, versículos 8 y 9, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardada, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La promesa que los burladores decían, está tardando Dios, ¿dónde ha quedado? La respuesta de Dios es, me estoy tardando porque estoy esperando que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el motivo de la tardanza de Dios, ¿sí? No es que Dios haya mentido, no es que a Dios se le haya olvidado venir. Dios está esperando a que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pedro deja en claro que la promesa tardada tiene una explicación. Y la explicación es que aquel que no ha venido, Dios está esperando que regrese. Aquel que abandonó el redil, Dios está esperando que restaure su vida. Aquel que no se ha convertido, Dios está esperando que venga ante él y entregue su vida a Cristo. La promesa tardada es porque el hombre la está viendo en el tiempo cronos, en el tiempo del hombre, en el calendario del hombre. Pero Dios las tiene establecidas en el tiempo kairos, tiempo de Dios, muy diferente. 1000 años para Dios es como un día, ¿sí? Para nosotros 1000 años son muchas generaciones, una eternidad. Para Dios solamente ha pasado un día. Cuando el Señor dio esta promesa fue hace 2000 años, así que han pasado 2 días para Dios. Prácticamente no es nada para Dios, pero ahí está su promesa vigente. Esa promesa no ha caducado, no está en el olvido. Dios está esperando paciente. Si alguien tiene paciencia es Dios, más que nosotros. Dios está esperando a que la persona se arrepienta, ¿se imagina? Dios está esperando a que nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro vecino, nuestra familia, algún familiar cercano como hijos,
se conviertan a Cristo. Dios está esperando paciente. Así que solamente Dios está dando tiempo a que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:15 dice así: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. Los apóstoles sabían que la tardanza de Jesucristo era para salvación. Algo así. Yo me tardo porque estoy esperando salvar al miembro de la familia que falta. Yo me estoy tardando porque quiero salvar hasta el último de la familia. Dios está empleando un plan de salvación. Note bien, ¿de qué manera? Solamente con la paciencia. Mientras Dios espera pacientemente, todos los hombres de Dios estamos predicando la palabra. Dios bendiga a cada congregación que tiene las puertas abiertas en este día y que están predicando el mensaje de Dios. Dios bendiga a todos los que salen a predicar la palabra en las plazas, en los hospitales, en las escuelas, en las calles. Mientras el tiempo de Dios está en espera, sus hombres están trabajando, compartiendo el mensaje, porque Dios está esperando pacientemente, como en la misión de los 70, que Jesucristo solamente comisionó y esperó, y los apóstoles llegaron maravillados de que aún los demonios se sujetaban. Es algo parecido. Dios está esperando pacientemente, y en esa misión de muchos pastores, Dios se regocija de que realmente la palabra se está predicando. Es ahí donde la persona no convertida tiene que tomar la decisión. El inconverso, el inconstante, el inmaduro, el tibio, toda aquella persona que no está firme, tiene que decir: algún día esta promesa va a cumplir y yo tengo que estar ya de este lado, tengo que estar dentro del plan de salvación. Una vez que el apóstol Pedro aclara el tema, con la cita de cómo es el día del Señor y con la cita de que Dios se tarda porque está esperando que todos procedamos al arrepentimiento, ahora se dirige una vez más a la congregación. Según de Pedro 3:17, les dice de la siguiente manera: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, sabiendo ya el tema, sabiendo que lo de los burladores era solamente burla y que no debería de afectar, guardados, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caiga de nuestra firmeza. Amén. Nuevamente le voy a repetir el texto. Según de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caiga de nuestra firmeza. Da a entender, ahora que conocen el tema del día del Señor, el por qué está tardando, deben de guardarse de los de afuera, de los burladores, no sea que sean arrastrados por el error de los inicuos, de aquellos que trazan la escritura incorrectamente, de aquellos que utilizan herejías para hacer dudar a la congregación. Dicen, no deben de caer de nuestra convicción, de nuestra fe. Debe haber una firmeza en nosotros. El apóstol Pablo dice en alguna carta: el que piense que está firme, mire que no caiga. Tiene que haber una firmeza en nosotros. Creer en Dios, pero también creer en su palabra, en sus promesas. La fe que tengamos hacia Dios, déjame decir algo muy delicado, la fe que usted profesa, la que yo profeso, la fe que tenemos cada uno de nosotros hacia Dios, no garantiza que ninguno sea arrastrado por el error de los inicuos. Y le voy a decir por qué. Porque la fe que usted tiene hacia Dios debe ir acompañada de conocimiento de Dios. Cuando un apóstata predica, utiliza la Biblia y utiliza la misma congregación que yo estoy utilizando. ¿Sí? Note bien lo que le digo. Utiliza el mismo púlpito, solamente que él es un apóstata. Y él está convencido en que usted tiene fe en Dios, de que usted le cree a Dios y que su conversión es genuina. Pero sabe algo más, que usted no sabe. Él detecta que no tienen conocimiento de Dios. Y debido a que no tienen conocimiento de Dios, dice, con su propia arma, con su propia Biblia, los voy a engañar y ni cuenta se van a dar. Y posiblemente muchos salgan
hasta diciendo amén, pero fueron engañados por el error. Así que note bien lo que le digo, no solamente tiene que tener fe en Dios, tiene que tener conocimiento. Amén. Yo no dudo que la fe que tenga usted y miles de millones de personas que se congregan en diferentes religiones sea genuina. No dudo de eso. Pero lo que sí dudo es de la falta de conocimiento que pueda haber en la mitad de cada congregación. Y es ahí donde los inicuos se aprovechan, los burladores se aprovechan, los apóstoles se aprovechan. El apóstol Pedro termina dando el último consejo. Según de Pedro 3:18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hay un consejo. Él ya aclaró el tema del día del Señor. Ya presentó los argumentos bíblicos. El por qué Dios se está tardando. Pero ahora dice al miembro, ustedes deben de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Debemos de crecer. El creyente no tiene que seguir en un estado de niño. Note bien lo que dice 1 Corintios 3:11. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Cuando uno viene a Cristo nace de nuevo, es una nueva criatura. Los primeros pasos de creyentes somos niños, pero posiblemente usted ya tenga 30 años en la iglesia, no puede seguir siendo niño. Tiene que crecer, tiene que madurar. Y cuando una persona madura, alcanza una madurez espiritual y ya no puede ser engañado. Hay un llamamiento urgente al crecimiento personal. El creyente tiene que crecer espiritualmente, tiene que crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor. Tiene que conocer qué es la gracia de Dios. Estamos en el periodo de la gracia, somos salvos por gracia. Tenemos que conocer todo esto y tenemos que tener conocimiento del Señor. Para crecer en la gracia, el mismo apóstol Pedro nos da una lista, como diciendo, aquí está el menú, tómenlo. Según de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 7. Note bien cómo él va añadiendo. Según de Pedro 1, 5, 7. Vosotros también poniendo toda diligencia, para esto mismo añadida a nuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Si todas estas cosas abundan en nosotros, no seremos personas sin fruto. No podemos ser engañados. Tendremos conocimiento. Se tiene que estar añadiendo. Una gran parte de las congregaciones se quedan solamente con la fe. Yo creo en Dios y hasta ahí. Pero si usted nota cómo se le añadieron más cualidades, como la virtud, conocimiento, dominio propio, la paciencia, la piedad, afecto fraternal y el amor. Amén. Todo eso tiene que tener el creyente. El creyente debe de procurar tener un conocimiento más amplio de Dios, no solamente la creencia en Dios, sino conocimiento de Dios. Eso se le llama teología. Se escribe en dos palabras, teos, Dios, logos, razonamiento o estudio de Dios. Solamente de esa manera la persona va a conocer la naturaleza y los atributos de Dios y no va a ser engañado por ningún predicador. Va a conocer la naturaleza y atributos de Dios, muy diferentes a la naturaleza humana. Por eso es Dios, por eso es diferente a nosotros. Cada atributo le pertenece únicamente y son exclusivos de Dios, ni aún los ángeles lo tienen. Entonces la teología es muy importante, no solamente la fe, en creo en Dios. El creyente también debe tener apología, como lo dice Pedro, como lo dice Judas también, en defensa de la fe. La apología es defensor de la fe, defensor de la verdad, que podamos refutar a los engañadores, que podamos refutar a los apóstatas, que no para contender carnalmente, sino ardientemente en la fe, solamente, ¿sí? Para tratar de convencer a algunos, no para exhibirlos, sino para que se vengan a Cristo, porque un debate no es para avergonzar a alguien,
es para que la persona también venga a los pies de Cristo y que un burlador pase a ser alguien que predica firmemente la palabra, que un engañador salga de su engaño y que venga a los pies de Cristo. De los apóstoles no digo nada porque para ellos ya no hay vuelta hacia acá. Los apóstoles ya están perdidos, según Hebreos capítulo 6. No hay vuelta para el apóstata, ha negado la fe. Conocen Escritura, conocen a Dios solamente literalmente, pero no hay una convicción firme en esa persona. Pero usted y yo tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, día a día, constantemente. Acérquese a alguien que conozca, aliméntese de la palabra de Dios, sea defensor de la fe. Cuando uno es defensor de la fe, ya no le da permiso a la duda. Usted ya no está dudando diciendo, ¿tendrán razón los burladores? ¿Tendrán razón de que el gran día no va a venir? Porque ya van 2000 años que pasan y nada aparece, todo continúa mal. Es más, va un poquito más peor, va a decir usted. Pero ese peor está dentro de las Escrituras. Eso va incluido dentro de las Escrituras. Por eso Jesucristo dijo en Lucas 18, y cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra, la gente seguirá creyendo en mí, la gente irá depositando la confianza en mí. Ese es el reto que tenemos nosotros, los creyentes. Para eso debemos de crecer en la gracia y conocimiento de Dios. Amén. Ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de ser objeto de burla de los de afuera, de gente escéptica, de gente que niega la fe, inclusive aún posiblemente aún de los parientes, de los familiares. Ninguno de nosotros podemos estar exceptos a que pasamos por un momento de que se burlen de nuestra fe. Así que hay que estar firmes en el Señor. Adquiera conocimiento de Dios, adquiera la sabiduría de Dios. Recuerda que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por ahí inicia todo. De ese momento Dios se apropia de su mente y de su corazón. Su palabra queda en la mente suya, en su corazón, y usted puede entender, discernir muchas cosas en cuanto a los burladores, y usted no es ser movido, porque sus pies están sobre la roca. Le ha creído a nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga, hermanos. Ese ha sido el tema de este día, y espero que no solamente lo haya escuchado, sino que lo lleve a la práctica. Adquiera conocimiento de Dios. No se parezca al mundo, sea diferente. Del mundo ya está multiplicado, usted sea el que haga la diferencia.